Vamos a orar, ¿qué les parece? Si oramos y presentamos este tiempo delante del Señor. Padre bendito, gracias te damos por la bendición de estar en tu casa, por el día que nos has regalado, Señor, por haber completado o hecho, Señor, aquello que quizá era nuestras tareas para hoy. Te pido en esta hora que traigas a calma a nuestra mente, que podamos enfocarnos en lo que tienes para nosotros esta tarde. Bendice a mis hermanos que están llegando, Señor, a los que vienen en camino. Y gracias, Señor, por los que ya están aquí. Gracias porque los trajiste con bien, mi Dios. Ahora queremos celebrar juntos, cantarte juntos y escuchar lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes, todos los salones, Señor, donde hay reunión, que tu presencia también esté ahí y que al final podamos regocijarnos de haber estado en tu casa, Padre. Gracias por todo lo que haces. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dice este canto, ven y deleítate. Este canto. Les invito a estar en pie. Porque la voz se escuchó como a la mitad. Oh, es que nomás estamos a la mitad. Mientras cantamos recordemos lo bueno que ha sido Dios. Cómo nos ha bendecido, ¿verdad? Y decía en la oración, el Señor nos tiene aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a gozarnos en eso una vez más. Oh, ven y deleítate en el Señor, te concederá bendiciones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, te concederá. Confía solo en Él y Él te dará.
todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Vamos a leer este salmo que hace referencia a la Escritura, algo de lo que estamos estudiando en estos días. Salmo 19, versículos 7 al 11. Leamos juntos. Amén. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe gran recompensa. Amén. Cantemos nuestro canto. Ahora sí, estamos estudiando cómo la Santa Escritura, y especialmente estamos estudiando cómo leer la Escritura. Quizá ustedes han tenido esta expresión o han dicho estas palabras alguna vez.
Pero el mundo real, ¿qué quiere decir eso? No, está hablando sobre la aplicación del hermoso sermón. Sí, es decir, fue un hermoso sermón, pero en el mundo real. Correcto. No era eso lo que se esperaba. La vida Ok. de fuera, o sea, la realidad en la que vivimos. Como decir, no todo es color de rosa. No se puede aplicar o no se aplica. Ya. Son como dos mundos diferentes. El mundo de la Biblia y el mundo en que vivimos hoy. El mundo real Hoy. Es decir, lo que está diciendo es que el mundo de la iglesia, de los feligreses y de donde surge el sermón es totalmente diferente. Y la verdad es que este libro es antiquísimo, es viejísimo. Entonces, cuando leemos, a veces leemos la Biblia y decimos, bueno, pero ¿de veras? Estamos diciendo, esto y este mundo en el que yo vivo como que no. Vamos a decirlo en un español bueno, no machea. Sí, no armonizan, no concuerdan. No necesariamente. Lo que estamos, por ejemplo, si viniera, ¿qué pasaría si viniera un personaje del siglo de 1920 ahora? Su mundo y nuestro mundo son diferentes. ¿Ve? Entonces lo que está diciendo suena bonito el sermón, pero como que no lo puedo aplicar a mi vida. Como que suena bien todo, pero en realidad no tiene práctica para mí. No hay nada que sea para mí práctico lo que está diciendo el mensaje. Y sucede a veces así. Por eso es que predicar, como les decía, que me decía nuestro profesor, es lo más cerca que un hombre puede estar a dar a luz. Preparar un sermón. Porque es traer la verdad eterna de Dios aquí, a hoy, al día de hoy. De manera que cuando la gente, por ejemplo, el mensaje del domingo. El mensaje del domingo fue basado en Primera Reyes 20, ¿fue eso? Por ahí. Segunda Crónica. Bueno, en el Antiguo Testamento. Pero el hermano pudo traer la realidad. Dice, el rey Josafat, era verdad, el rey Josafat, dijo él, estaba tratando de hacerlo mejor, derribando los altares de los dioses falsos. Y mientras él trata de borrar lo malo que había hecho el rey anterior, le dicen, se te viene una buena. Tienes 3 reyes juntos que vienen contra ti, una multitud contra ti. Ok, ¿qué tiene que ver conmigo eso? Luego el hermano dice, ¿no sucede a veces con nosotros? Y cuando estamos tratando de hacerlo mejor, de pronto nos viene una tremenda prueba, una tremenda lucha. ¿Ve usted cómo está trayendo al presente? Si solo cuento la historia, ¿qué tiene que ver la guerra de Josafat o las amenazas de Josafat con mi vida hoy? Entonces, si no aplica el hermano el pasaje o lo actualiza, como quien dice, interesante, pero en la vida, en el mundo real, porque el mundo real este es para nosotros nuestro mundo real. No es el tiempo en que se escribió la Biblia. Ellos tenían su mundo real. El asunto es que este mensaje pueda actualizarse y hacerse real para nosotros hoy. Entonces el sermón surge o emana del texto bíblico, y a veces pareciera que el texto bíblico está en conflicto con la realidad. ¿Eh? La idea de vivir una vida santa, como leemos, ¿qué? Levítico 19.
Que sea, y dice cómo se vive la vida santa, de glosa. Habla primero de ser santos y luego de glosa, ¿qué significa eso? Dice, pero en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no había televisiones, en ese tiempo, ¿qué tiene? Claro, era fácil entonces. ¿Te das cuenta? Bonito, pero en el mundo real. Ahora andamos, si queremos corrompernos, lo andamos en la mano. Las tabletas de Moisés eran como estas. Las tablas de Moisés eran como estas, ¿verdad? Eran de poquito pesadas y solo tenían 10 mandamientos. ¿Ah? No tenía, hermana. Bueno, tenían poder. Bueno, entonces, el mundo narrativo del filigrés y del que surge el sermón son una comprensión distintiva de lo que es real. Como acabo de decir, cuando nosotros hablamos, nos ponemos cuando dice en el libro Levítico que seamos santos, dije, bueno, era fácil, ¿no? Era más fácil porque no había todo el acceso que tenemos. Es más, ni tenemos que tener acceso. El pecado llega tocando la puerta. Ahí sí que por todos lados tenemos. Entonces, pero nosotros tenemos algo que el pueblo de Israel no tenía: el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era dado a ciertas personas en el Antiguo Testamento para ciertos ministerios en ciertas ocasiones específicas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros siempre. Permanece en nosotros. Estará con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿sí se abre? Sí. Entonces, y lo pongo aquí, y lo puse aquí así, porque la importancia, ¿no?, de que el mensaje y la iglesia no estén en un mundo diferente. Sí. La iglesia y el mensaje. Pasen, hermano. Pues ya tienen sus hojitas. Bueno. Entonces, el mundo del texto y el mundo de filigrés parecen como si fueran mundos separados. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el mundo del texto. Si leemos Mateo 5, del capítulo 5 al 7, que es el Sermón del Monte, que es la vida ética del cristiano. Mateo 5 al 7, capítulo 5 al 7, que es describe la vida ética del cristiano. Esa realidad y la nuestra parecieran totalmente ajenas. Hay que amar a los enemigos. Hay que cuidar lo que pensamos. Porque, ¿qué dice el Señor? Se ha dicho no adulteren, pero si ves a una mujer y la codicias, ya adulteraste. Entonces, se da cuenta. Entonces, el mundo del texto y el mundo real, pues, todo el mundo piensa cosas. El mundo real. ¿Se da cuenta? Bueno. Cuando por tanto, ¿alguien quiere leer ese pensamiento? Cuando por tanto percibimos la realidad exterior, lo hacemos dentro de un marco breve. Ok, paremos ahí. ¿Qué está diciendo N.T. Wright? Lo hacemos de un marco previo, de un punto de referencia anterior. Cuando venimos a este país, los que venimos tenemos un choque. ¿Por qué creen que tenemos un choque? Porque el marco que tenemos, el punto de referencia que tenemos es totalmente diferente. ¿Ve? Entonces lo que está diciendo N.T. Wright, y cuando nosotros recibimos la realidad, percibimos la realidad exterior, lo hacemos dentro de un marco previo, de punto de referencia personal. Como le decía yo, mi hermana decía, qué raro aquí. ¿Cómo responden, cómo reaccionan? Para mí es normal.
porque mi marco de referencia ya se ha ajustado, mis lentes se han ajustado. Los de ella venían todavía con visión túnel, ¿no? Una cultura nada más. Aquí tenemos diversidad de culturas, entonces nuestro enfoque se ha ampliado, nuestro horizonte se ha ampliado, así que somos bendecidos porque nos hemos enriquecido. Saber conocer la cultura centroamericana, la cultura mexicana, la cultura caribeña, la cultura americana. Nos enriquecemos, ¿verdad? Nos enriquecemos. Y nuestro punto de referencia ya no está tan limitado, pero todos tenemos un marco previo. Siga, hermana. Sí. Ese marco consiste fundamentalmente en una visión del mundo, y cosmovisiones se caracterizan, entre otras cosas, por ciertos tipos de historia. Yes. Y vamos a estar viendo un poco de historia. Ya vimos un poco de historia, pero vamos a ver historia. Entonces, ese marco previo consiste de cómo yo concibo el mundo o lo percibo. ¿Ve? Usted va a una iglesia del Nazareno, para que no sea rancho. Usted va y dice, esto probablemente no es iglesia del Nazareno. Porque nuestro marco de referencia es este. Si va al este de los Estados Unidos y ve a los hermanos adorar con güiro y bom, bom, bom y todo lo que hace bom, 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 y saltan y todo. Qué raro adoran aquí, qué desorden. Porque nuestro mundo, nuestra cosmovisión es diferente. Para nosotros esta es la norma. Así se adora. Y cuando vamos a otro lugar, qué raro adoran aquí. O no, sino qué raro, debe ser, no debemos decir qué raro, sino diferente adoran. Aquí adoran diferente, pero no qué raro. Porque el marco, la cosmovisión nuestra es diferente. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, es la misma cosa. Estamos viendo el mundo de Moisés, que Moisés miraba, y el mundo que yo veo que Moisés miraba es diferente, porque yo lo estoy viendo a través de mis filtros. ¿Ve? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nosotros leemos la palabra, que la palabra no la vamos a hacer decir cosas que no dice. Decía mi profesor, cuando los estudiantes predicaban, agarraban el texto y predicaban emocionados, y decía, interesante lo que dices, pero ¿dónde está eso en el texto? Es decir, que yo me emocione hablando y mira lo que dice aquí y mira lo que podemos. No, deja ver qué es lo que el texto dice, no lo que quiero hacer decir el texto. Porque a veces hacemos que el texto diga lo que no dice. Y ese es, tenemos que tener cuidado por eso cuando leemos la palabra. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, todas las personas están formadas por historias. Cuando el comunismo triunfó en Nicaragua, lo que trataron de hacer es cambiar la historia. Y dijeron ellos, dennos los niños, porque los viejos no nos van a hacer cambiar. No quiero más comentarios que voy a hacer, porque lo que están diciendo en Estados Unidos es que los movimientos ahora, al derribar las estatuas y al derribar todo eso, están tratando de borrar la historia. ¿Ve? Borrar la historia y crear una nueva historia. La nueva historia que se acomode a las ideales actuales, cualquiera que eso sea. Entonces, todos estamos formados por historias. Hermana Ruth tiene una historia, yo tengo una historia. Todos tenemos una historia. Por eso a veces yo le digo a las personas que me ven hoy, y tal vez dice, el hermano está bien. Mira el carro que maneja. Y la gente enseña las cosas materiales. Interesante, pero no conocen mi historia. No saben que yo dormí en el piso cuando yo vine aquí a Estados Unidos y era pastor de una iglesia. Esto no lo saben. Con mi esposa de 8 días de casado. Que mi luna de miel fue en el piso.
No saben. No saben que yo ganaba $50 a la semana y que el carro viejo que tenía gastaba 20, me quedaban 30, después de los 10 me quedaban 25. Y las ofrendas, $5 me quedaban 20 para la comida y todo lo demás. Así como ¿cómo era? ¿La Bartola era? Entonces, no conocen la historia. No conocen. Entonces, me ven ahora y dicen, qué bien se la lleva, ¿no? Ni me la llevo bien, pero en el sentido que se imagina la gente. Pero tampoco conozco la historia. Yo no conozco la historia de ustedes. Algunos de ustedes la pasaron duro. Y están aquí porque se tornaron a Dios, le pusieron ganas y han luchado. Tienen su historia. ¿Qué pasaría si yo trato de borrar la historia de ustedes? Ustedes no me lo permitirían. Porque esa es parte de lo que nos hemos convertido en lo que somos. Podemos ver hacia atrás y ver cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha sido maravilloso, ¿no? Entonces todos tenemos una historia. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una persona cuando dice que se está encontrando a sí misma? Que está perdido. Ok, está madurando. Ok, ya. Están intentando entender la historia verdadera de quiénes son. Yeah. I'm trying to find myself. Estoy tratando de encontrarme a mí mismo. En otras palabras, quiero entender mi historia. Quiero entender mi historia. ¿Por qué me ha pasado todo esto? ¿Por qué he tenido todas estas experiencias en mi vida? ¿Verdad? Y cada uno de nosotros tenemos experiencias y experiencias y experiencias de experiencias, ¿no? ¿Algún comentario? Experiencias que son necesarias para el crecimiento y la solidez del cristiano. Como la historia de Israel, ¿no? En el desierto. Decía un hermano con quien platico a menudo, me decía, cuando me dicen que si tengo miedo de estar en el desierto, la respuesta es, les digo, no, ya he estado en el desierto. Yo he estado en las aguas amargas de Mara. Yo he pasado por el centro del mar. Yo he estado con sed y he visto a Dios abrir la roca a que fluya. Entonces, esa es la historia, ¿verdad? Una historia bonita. Entonces, cuando nosotros ponemos la historia tiene sentido para nosotros, ¿verdad? Tiene sentido para nosotros. Y cuando empezamos a ver la historia nuestra, nos vamos a dar cuenta que no contamos toda la historia, todos los puntos altos. Yo tengo 68 años y usted me dice, cuéntame tu vida. Créame que se la puedo contar en 15 minutos. Porque le voy a marcar los puntos altos de mi vida. Y los puntos altos puede ser que sean algunos bajos. ¿Sí me explico? Esos valles, esas montañas, esas sequías. Entonces todos podemos contar la historia. Si usted va a Disneylandia y se pasa 12 horas en Disneylandia y le digo, ¿cómo te fue? Usted no me va a contar que entró que estacionó el carro y que estaba la fila y que compró el boleto, ya lo llevaba o que tuvo que pasar y que no. Usted me va a contar los puntos altos del día. Ya. Comimos aquí, fuimos a estos juegos, los puntos altos del viaje. Y si tuvo un punto bajo que se le perdió el niño, pues pero sí se da cuenta que cuando contamos la historia, no contamos la historia minuciosa, punto por punto, puntos y comas, no, contamos los puntos altos o los puntos que sobresalen en nuestra vida.
Y yo puedo decirle, cuando vine para acá, llegué y no sabía una palabra de inglés y llegué al aeropuerto de Houston. Todavía no entiendo cómo llegué a la terminal que tenía que... De veras, todavía no entiendo cómo llegué. Pero preguntando si llega a Roma y por ahí llegué. Entonces cuando una persona se da cuenta de su concepción del mundo, entonces se forman sus valores y su perspectiva. ¿Verdad? Valor y perspectiva. Entonces esa persona clasifica esta conciencia como una manera de ver el mundo, una cosmovisión, lo mismo que para nosotros. Nosotros como iglesia tenemos una cosmovisión, ya no sé si es limitada o abierta, de lo que significa ser comunidad de fe, ¿verdad? Pero tenemos un concepto de lo que significa ser iglesia. ¿Ve? Entonces, conocer a otra persona es el esfuerzo por dar sentido a la historia de su vida. ¿Ustedes han escuchado alguna vez por qué dice esa persona se porta así? Si usted ya conoce la historia de su vida, usted puede decir, es por esto. Pero yo no, si no conozco su historia. Algunos de ustedes quizás han escuchado y tal vez algunos se incomoden o no se incomoden cuando hermana Flores, Evelia, ríe o habla fuerte. Y quizás algunos digan, ¿pero qué lo hace? Ella dice, yo no le voy a contar la historia, pero esto es lo que ella dice, hermano Serrano, quiero que sepa esto, cada día puede ser el último día de mi vida y lo voy a vivir al máximo. ¿Verdad que cambia? ¿Verdad que cambia? Cuando sabemos que esta persona lleva en sí, todos llevamos una sentencia de muerte, pero esta persona puede morir en cualquier momento, cualquier día. Quiere disfrutar y lo expresa riéndose y lo expresa con voz alta. Aquí estoy gozando este día. Estoy gozando la comunión, estoy gozando la adoración. ¿Se da cuenta? Si no sabemos la historia, como que nos annoys us, como dicen, nos puede molestar. Entonces, conocer, dar sentido a la historia de su vida. Y eso es cierto para Abraham, para Moisés, para Pablo, para Jesús y para los... Sí, la historia. Una historia de vida no es todo el acontecimiento que ha tenido lugar en la vida, pero sino aquellos acontecimientos que son significativos para comprender la vida de esa persona. Lo intrigante de conocer la identidad de otras personas y grupos es que la mayoría de los seres humanos interpretan a los demás desde sus propias perspectivas. Nos formamos conceptos. Y vemos a una persona, vamos a pensar, una persona viene, es fiel a los servicios y actividades, pero tan pronto el servicio termina, se desaparece. ¿Qué decimos? ¿Cuáles son algunas posibles cosas que podemos decir? ¿Ah? Una persona que no es fiel a todas las actividades, pero cuando termina y le queremos saludar ya no está. No quiere relacionarse con la iglesia. Ok. Es una posible realidad. Quiere ser que, depende del caso, ¿no? Pero a lo mejor tiene alguien que tiene que llegar a tener. Todas las veces. Y si se puede, porque yo tengo que, todas las veces. Ahí está. Es exactamente lo que estamos diciendo. Interpretamos a los demás desde nuestras propias perspectivas. Podemos decir que es antisocial. Podemos decir que no quiere relacionarse con nosotros. Que es orgullo. Bueno, cantidad de cosas, porque lo estamos viendo desde nuestra propia perspectiva. Uh-huh. No, es hipotético, hermano. Es hipotético, nada más para crear para ver qué decimos. Las posibilidades por qué una persona así.
Porque lo juzgamos o lo evaluamos, digamos que lo evaluamos de acuerdo a nuestra perspectiva. ¿Perdón, hermano? Ujú. Ujú. Está bueno, gracias, Clemente. Sí, ya. Claro, por supuesto. Por supuesto. Ya, así es. Ya. Ya. Pero es hipotético, no nada más imaginándonos. No estamos hablando de nadie, no estamos hablando, es hipotético, ¿no? Es decir, entonces, lo que está... El punto de Blanca me encanta. Blanca siempre es muy extrovertida y siempre tiene algo, una calidez bien linda cuando ella expresa así. Yo creo que nosotros como cristianos fuera vergonzoso cuestionar o asimilar o asumir una situación Yeah. como usted mencionaba. Yeah. Vamos al este de Los Ángeles, miramos una iglesia nazarenos totalmente diferentes en el condado de Orange y la queremos relacionar como si se pareciera a Rancho y decimos, oh, aquí está el Espíritu Santo, oh, en esta iglesia están muertos. Y entonces yo pienso que es vergonzoso Yeah. como cristianos que nosotros cuestionemos situaciones así. Ya, pero yo no estoy tratando de que cuestionemos, sino de que nuestro punto de referencia es como nosotros adoramos, ¿verdad? Y quiera que no, esa viene a ser el modelo para nosotros. Entonces, cuando vamos a otra iglesia y vemos otro modelo, digamos, de alabanza, de adorar, de conducir el servicio, entonces nos incomoda un poquito porque no están siguiendo las normas que nosotros conocemos, porque estamos viéndolo, enfocándonos desde nuestro punto de vista. ¿Ve? Entonces, claro, su punto de referencia era diferente. ¿Ve? Y es lo que estamos hablando. Y estamos hablando de todo esto en contexto con la idea de la Biblia. Que interesante el mensaje, pero en el mundo real. Sí, es lo que estamos tratando de. Entonces, cuando nosotros interpretamos a las personas desde nuestra propia perspectiva, entonces nosotros consideramos bueno o malo, correcto o incorrecto, exitoso o fracasado desde nuestro punto de vista. ¿Verdad? Sí, ya. Entonces, las personas, ahí tienen en su hoja ustedes, las personas de diferentes grupos étnicos, religiones y niveles socioeconómicos entienden a los demás desde sus propias perspectivas. Y aquí dice, cuentan la historia del otro, incluso si esta no es la historia de la otra persona o comunidad, contaría, debe ser contraria. O como la persona, sí, lo que la otra persona, la comunidad contaría, sí, como la historia la narraría. Entonces, sí, nosotros le creamos la historia a la persona. Y no es la historia que nosotros nos formulamos de esa persona, no necesariamente la historia de la otra persona. Entonces, tenemos la tendencia a eso. Y yo creo que es aplicable a nosotros como iglesia. Cuando una persona lee la Biblia, ocurre la misma operación. Lo leemos de nuestra perspectiva. Y luego, el mundo bíblico es comprendido por el mundo formado por la historia del lector. Por eso es que decimos, a mí me parece que esto es lo que está diciendo la Biblia. Ya.
Y es ahí donde dice mi profesor, interesante lo que dices, pero ¿dónde está eso en el texto? Ya. Entonces es importante conocer las historias de esos mundos, ¿verdad? La hermana Ruth preguntaba la hermenéutica. La hermenéutica nos va a ayudar a entender esos mundos, ¿ve? Entonces, hasta que al menos eso acontezca, una persona o comunidad está atrapada en una prisión lingüística, porque estamos hablando por nosotros mismos, el ejemplo nuestro. Alguien dijo, si un león pudiera hablar, no lo entenderíamos. ¿Qué creen? Claro. Si un león pudiera hablar, no lo entenderíamos. No, porque él hablaría con sus rugidos. No, si pudiera hablar. Ah, si pudiera hablar. Dice, si pudiera hablar, no lo entenderíamos. No, pues sí. Correcto, el tipo de vida y cómo. Ya. Entenderíamos el lenguaje, pero no necesariamente lo que el león está entendiendo, pensando. ¿Ve? Entonces, nosotros a veces entendemos palabras, pero no nos dicen nada. Por ejemplo, ahí está, ¿cuál era mientras cantábamos? Dije, ¿célico? ¿Hay una palabra célica? Era un mensaje célico. Ay, dije, ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? ¿Es verdad? Ahí está. Ahí está, ¿ve? Entonces, eso es lo que digo, entendemos la palabra, o digo, no la entendemos, la podemos pronunciar. La podemos pronunciar, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, ¿usted se imagina si el león pudiera hablar su mundo? ¿Cómo lo describiría su mundo? Sería un mundo de aventura, sería un mundo de ¿cómo se dice? Sí, un mundo... ¿ah? De caza, sí, de cacería y de peligros y riesgos, del peligro del hombre. Aunque hablar así, ¿qué diría el carro si pudiera hablar el carro? Sí, el mundo de los leones difiere de nuestro mundo. Y nuestro mundo difiere de otros mundos, de otros países. Y siempre viene a mi mente cuando fuimos, y fíjese, ir a mi país y escuchar a personas, hermanos, que dicen con toda sinceridad, ¿cómo le hacen para vivir así? Porque la cosmovisión nuestra ya no concebimos. Ya no concebimos, y ese es un estilo de vida primitivo. Sin piso de tierra, fuego de leña, agua del pozo, del río, sin sanitario. Es decir, es otro mundo. Es otro mundo. Ajá. Entonces, y lo pongo aquí. Una prima mía. Lo bueno es que la dejaron venir a ella con su esposo y sus 3 niños. Inmediatamente a los 2 días, ellos ya estaban trabajando en el lunes, ya estaban adentro de su trabajo. Y ellos pues empezaron bien, digamos, $17 cada uno. Pero ella está tan decepcionada que tiene que limpiar unas máquinas lavadoras, limpiar el sucio de los perros en el edificio. Y me dice, ¿cómo la gente se cree tanto viviendo en Estados Unidos? Si aquí dice, vienes a limpiar esto, vienes a limpiar. Está tan enojada, me dice, ¿sabes qué? Voy a regresar a Honduras. Y ese es porque chocan los mundos. No solo y es un mundo imaginado que trae la gente. Pues viene con un mundo imaginado, ni siquiera la cosmovisión de ellos. Es un mundo imaginado. Ahí está. Y si estuviera mi esposa aquí diría amén.
Pero sí, es decir, los mundos, las cosmovisiones de aún dentro. Pero como dice hermana Ruth, esas son cosmovisiones, son mundos imaginarios. Y cuando venimos aquí se derrumban. Sí, porque la gente llega a nuestros países bien, pero no saben los pobres cómo aquí se ganó esos dolaritos para llegar allá bien. Sí, es diferente. Bueno, entonces hay mundos en conflicto aún en las Escrituras. Hay tres individuos que ustedes y yo conocemos bastante bien. Abraham, en Génesis 12 es llamado a dejar su historia. No la tienen ahí, no lo busquen. Está aquí en la pantalla. Y pueden tomar nota, atrás ahí donde tomar nota. Está bien, dice. Ni tampoco tanto fanatismo. Entonces, Abraham, el capítulo 12, Dios le pide que deje su historia. Ustedes dejaron su historia. Nosotros dejamos nuestra historia. ¿Verdad que sí? Dios le pide que deje su historia en Ur de Caldeos para convertirse en una nueva persona con un nombre nuevo. Ya no era Abraham, sino Abraham. Un nombre nuevo, una historia nueva y una cosmovisión nueva. Eso es conversión. Eso es conversión. Cuando nosotros somos invitados a aceptar a Cristo, se nos está invitando precisamente a eso, a dejar nuestra historia. La historia del pasado. Y se nos invita a ser una nueva persona en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Se nos invita a un nombre nuevo. Hay un nombre nuevo en la gloria. Dice que hay una piedrecita blanca con un nombre que nadie conoce, sino el que lo tiene y el que se la da. ¿Verdad? Un nuevo nombre, una nueva historia. Comienza una historia, nació de nuevo. La historia comienza otra vez. Y luego, una nueva cosmovisión. El mundo atractivo ya no es atractivo. El evangelio que era anticuado ahora es atractivo. La historia cambia, la cosmovisión cambia, la vida cambia. Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. ¿Y qué cree? Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Que comencemos una nueva historia. No que estemos entre el pueblo de Dios con la vieja historia todavía. No. Debemos tener una nueva historia. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, diferentes maneras de pensar, diferente cosmovisión, diferente vida. Jacob se encuentra en una lucha con Dios dentro de la historia formada en el mundo de la promesa. Recuerde, la promesa es hecha a Abraham, es reforzada, renovada con Isaac y con Jacob. Y ahí en esa lucha, y eso es lo que nosotros, los de tradición de santidad, llamamos orar hasta tener la victoria. Es decir, no es una oración, Señor, aquí estoy, toma mis cargas y ya, amén. Porque sabemos que es más que esas cargas. Hay situaciones internas en nuestra vida que no queremos renunciar, a las que no queremos renunciar. Hay atracciones en nuestra vida que queremos cultivar todavía. Jacob es uno de estos ejemplos para nosotros. Jacob luchó toda la noche. Through and through, dicen en inglés. Hasta tener la victoria. Y el ángel le dice, déjame. Y le dice Jacob, no, si tú no me bendices, no te dejo. Y el ángel lo marcó. Y ahí cambió su historia. El tramposo. Porque Jacob era tramposo. Oh, sí era tramposo. Le fue mal, pero de todas maneras siempre fue tramposo. Hasta que luchó con Dios y se dejó vencer por Dios. Y cogió un nombre nuevo, Israel. ¿Qué diferencia? Una historia nueva comienza. Y tenemos de ese hombre los 12
patriarcas, el pueblo. Y también Moisés. Los primeros 8 capítulos de Deuteronomio, Moisés exhorta al pueblo a que no, por favor, que no adopten los dioses de los pueblos donde van y que se olviden, que rechacen los dioses de Egipto. Es un mensaje de 8 capítulos. Porque el asunto es que si seguían a los dioses, y cuando estaba estudiando esto, estaba diciendo, qué interesante, porque aún adorar a Dios de la manera que requieren otros dioses, adorar a Dios de la manera que requieren otros dioses. Baal requería que se le adorara de una manera, pero era adorar a Dios de acuerdo a como Baal quería que le adorara. Y pienso, cuando estaba estudiando, se me hace que nosotros los cristianos a veces queremos adorar a Dios de la manera que adoramos a otros dioses. En la Iglesia Católica. No, también nosotros. Tenemos el Dios del dinero, el Dios de los programas, el Dios, el dinero, la fama, la fortuna, lo que sea. Pero queremos adorar a Dios con este Dios al lado ahí. El problema con eso es que los propósitos son valores, la historia es diferente, los valores son diferentes. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, ya no somos el pueblo de Dios. Porque estamos adorando a Dios, a otros dioses, más bien como si fueran dioses, como si fuera Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por algunos de nosotros todavía se nos ha hecho difícil y para algunos imposibles, porque ya no es el Dios que está en la pared, es el Diosito que va adentro, que puede ser el orgullo, que puede ser el resentimiento, el rencor, el odio, etcétera, o las ambiciones, o la soberbia. Y la ambición no es mala, dependiendo cómo se canalice. Tenemos que tener esa claridad. Porque si usted no tiene ambición, pues no va a llegar a ninguna parte. Entendemos eso. Entonces, hay dos, ya, si apenas estamos empezando, hombre. Hay 2 periodos en el pueblo de Israel que fueron muy difíciles. Y creo que les mencioné la última que estuvimos aquí, fue el exilio y la helenización. Los 2 tiempos más desafiantes en el antiguo Israel fueron el exilio en Babilonia y más tarde la helenización del mundo. Es decir, la expansión de la cultura y la influencia griega. La helenización, eso. La expansión de la cultura y la influencia griega. Entonces nosotros, déjenme se lo pongo aquí de esta manera. Nuestros hijos son helenizados por la cultura americana. Es decir, es nuestra cultura con la cultura americana. Es una combinación de las 2 culturas. Esa era la helenización, era eso, la cultura griega con la cultura judía. Es la combinación de las 2 culturas. Y los muchachos no quieren nada de inglés, de español a veces, pero viven con sus padres que no hablan inglés. ¿Cómo le hacen en la casa? ¿Cómo le hacen en casa? Sí, ¿sí se da cuenta de eso? Quieren adorar en inglés, quieren ver televisión en inglés, quieren leer libros en inglés, todo en inglés. Pero viven con padres que no hablan inglés. ¿Cómo le hacen? La helenización, la influencia de la cultura. ¿Ve? Entonces, para los judíos ese era el problema. Y que vamos a ver uno por uno, el exilio y el exilio babilónico. Pero son las 8. Entonces nos quedan el exilio babilónico y la helenización para la próxima vez. ¿Está bien? Sí. Márquenlo allí. Pregunta antes de irnos sobre lo que estamos hablando. Sí. Solamente que quería hacer el comentario de que cuando vienen, ¿verdad?, estos muchachos tiernos y que solamente quieren vivir, empiezan a menospreciar la cultura de sus padres, Yeah. empiezan a menospreciar
Ya. Porque los padres caen en la mentira de que la iglesia es más importante y que su cultura realmente no vale nada. Ya. Y entonces, ¿verdad? Los padres empiezan a agachar la cabeza delante de los hijos, aun cuando lo que están haciendo los hijos es dañino para ellos. Sí, pero ese es lo que sería ese sería el problema de los judíos con sus generaciones. No, bueno, los griegos eran, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Practicaban el sincretismo. Los romanos, los griegos, ¿verdad? Pero no, esto es la culturización. Es una aculturización, ¿se dice aculturización o culturización? De la mezcla. Por ejemplo, los samaritanos, ¿por qué cree que los judíos los detestaban? Porque eran mezcla de sirios con judíos. Eran impuros. Eran impuros. ¿Ve? Entonces, cuando el salmista dice perros me han rodeado, no está hablando de perros, está hablando de todos los que no eran judíos. Esos eran los perros. ¿Ve? Sí, y bueno, y lo tremendo de esto, hermano pastor, es lo que enseñaba, por ejemplo, la adoración de Baal. Baal les ordenaba que sacrificaran sus hijos en el fuego cuando estaban chiquitos. Sí. Sí, es decir, pero adorar a Dios de la manera que se adoraba a Baal, ese es el problema. Entonces cambiaba la historia. ¿Ve? Cuando nosotros adoramos a Dios, queremos adorar a Dios de la manera del mundo. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo en la iglesia, que el mundo se está metiendo en la iglesia. Así es. Entonces, cuando estamos tratando de adorar a Dios a la manera del mundo, ese es lo que estaba pasando. Que Moisés les dice cuidado con eso. Y se está repitiendo la historia con la iglesia. ¿Ve? Entonces, es interesante, muy interesante. Pero entonces la helenización, el exilio, de eso pues sabemos bastante, ¿no? Del exilio, lo que pasó. Pero la helenización tuvo su impacto también en el pueblo judío hasta que hubo una gran revolución, la revolución macabea. Y surgen 4 grupos de judíos que vamos a estarlos viendo. Uno de ellos son los fariseos, los saduceos, los celotes. ¿Y cuál es el otro? Pues son 4. Se me escapa. Los de Qumran, los de los rollos del mal muerto. No me acuerdo. Pero ellos. Entonces, son grupos que surgen en rechazo a la los judíos rechazaron la helenización y luego se formaron esos grupos, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener cuidado porque hay implicaciones para nosotros hoy. Aun cuando estamos tratando de ver la lectura de la Biblia de siglos y milenios atrás con nosotros hoy, tenemos que reconciliar que el mundo, por eso es que cuando predicamos tenemos que entender qué quiso decir en este tiempo, cómo lo interpretó esta gente, cuál es el mensaje para esta gente y qué quiere decir para nosotros hoy, cómo se ve hoy. ¿Ve? Sí, entonces, hacer la transición, lo que mi profesor llamaría la verdad sermónica, que es cuando vamos a predicar el sermón, ya, o la verdad central. Bueno, no es una clase de predicación, pero es la manera de que la verdad central. Es como por ejemplo, si ustedes van a notar que yo pocas veces tengo un sermón que cito de diferentes. Generalmente va a ser un sermón topical. Pero un sermón expositivo, yo nunca viajo de un texto a otro texto. Me mantengo en el texto. Y esta es la razón. Porque cuando los efesios recibieron su carta, no tenían la carta de los Gálatas para comparar. Entonces decía el profesor, trabaje con el texto. Trabaje con el texto. Los efesios no tenían ni el libro de los Filipenses, ni el libro de los Gálatas, ni de los Corintios. Era el mensaje. ¿Qué quería decir el mensaje? ¿Qué quiere decir para nosotros hoy? ¿Ah? El contexto es toda la carta, el propósito, el contexto. Y la carta tiene un contexto. ¿Por qué se escribe la carta? Ese es el contexto, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Listos?
¿Ustedes quieren pan y café? Sí. Muy bien. Hermana Hope. Ajá. Ujú. Está bien. Gracias a Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Amante Señor, en esta noche te damos gracias por el privilegio que nos da de juntarnos, adorarte y estudiar tu palabra. Gracias en esta noche por lo que aprendimos. Ayúdanos, Señor, para que nuestra historia, si no es la historia que quisiéramos tener, tú la puedes cambiar. Concédenos, ayúdanos a poner nuestra vida en tus manos para que nuestra historia cambie si es que no nos gusta. Ayúdanos a ser nueva criatura, nuevas personas, con una nueva historia. Oramos y te damos gracias por Rebeca, que salió bien. Pedimos que levante sus fuerzas otra vez y que pueda continuar con su familia, Señor. Oramos por la hermana Alfonsina, que está delicada, Señor. Que seas con ella y con Vero y con toda la familia, oh Dios. Y oramos por nuestros hermanos, nuestra hermana Lili y su familia, Señor, que aún tomará mucho tiempo para que su dolor se calme su corazón. Pero, Señor, sabemos que tú estás con ella y la vas a fortalecer y cuidar. Bendícela, Señor. Y oramos que tú nos continúes trabajando nuestras mentes con el movimiento Poder, que somos una iglesia con poder. Una iglesia que proclama, que ora, que discipula, que se ensancha y que se relaciona sanamente. Ayúdanos a ser una iglesia con poder, Señor. Que donde quiera que vayamos, proclamemos, oremos, discipulemos y hagamos todo lo posible para que la iglesia avance y tengamos relaciones saludables. Llévanos con bien a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.